EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Perfecto. Hola a todos, tengan todos muy buenas tardes y buenas noches para algunos. Mi nombre es Andrea Escamilla y es un placer poder atenderlos este día con un curso, ¿verdad? Soy Andrea Escamilla, psicóloga del Salvador, y junto con Education Business Group les damos la bienvenida al curso de fobia social, cómo enfrentarla desde un enfoque psicológico. No sé si en estos momentos pueden ver mejor la pantalla, ¿verdad? Ok, ya. No sé si la pueden ver todos en estos momentos. Para saber si pueden ver la presentación. Perfecto. Veo que algunos estuvieron conmigo en el curso del duelo. Es de verdad muy gratificante ver que también están en este curso. Espero que también les guste. Y los que no, pues primera vez que me conocen, esperemos que también les guste mucho este curso, que es de la fobia social. Para esto es importante, para los que no se conectaron antes, ¿verdad? O tuvieron dificultades para conectarse, pues mencionarles que Education Business Group integra culturas por medio de la educación, mediante la interacción de docentes y estudiantes de América Latina, con el propósito de contribuir en la preparación de profesionales y así aportar a una sociedad que necesita atención e intervención constante. La verdad es que gracias a esto nosotros hemos podido conocernos y también aprender cosas nuevas, en especial en el aspecto de la salud mental, que es algo muy importante, y como profesionales de la salud mental y futuros profesionales, les ayudará muchísimo a aprender nuevas teorías y técnicas que les faciliten a ustedes en los casos que les va a tocar atender en algún momento. Les voy a mostrar de igual forma el video de cómo usar la plataforma educativa, ya que pueden haber algunos que son nuevos, ¿verdad? Y no saben cómo usarla, cómo emplearla. Entonces les pondré el video instructivo acerca de el manejo de la plataforma. Solo esperemos que cargue un poco. Y ahorita.
Perfecto. Entonces, ese es el manejo de la plataforma. Recuerden que ustedes para ingresar al curso deben que ingresar en la página de Education Business Group. Ustedes se registran con su usuario y contraseña en el cual ustedes se inscribieron en el curso y de ahí le van a aparecer el curso de fobia social y podrán revisar los materiales bibliográficos y las clases en vivo. Ahora, la carga académica está distribuida de la siguiente forma. Son 20 horas, pero la distribución está de la siguiente manera. 6 horas de clases en vivo. Si bien es cierto, es 1 hora de lunes a viernes, ¿verdad? De esta semana nada más, puede que alguna clase nos extendamos un poquito. Entonces, por eso está contemplada 6 horas de clases. 10 horas para estudio de material bibliográfico. Ustedes en la plataforma van a encontrar libros, ¿verdad? Referencias que les puede servir para profundizar aún más sus conocimientos acerca de la fobia social. Y también 4 horas para el desarrollo de las evaluaciones. Son cuestionarios de 5 preguntas de opción múltiple. Así que ustedes lo van contestando. Lo que yo sugiero normalmente es que realicen el cuestionario después de la clase. ¿Por qué? Porque los conocimientos están más frescos. Pero si no tienen mucho tiempo, lo pueden realizar en el transcurso de la semana. Recuerden que deben que realizar los cuestionarios y deben que tener por lo menos el 50% como mínimo para aprobar el curso. Los certificados ahora cuentan con una nueva forma, ¿no? Los certificados de capacitación son emitidos ahora desde Estados Unidos por la corporación Education Business Group, Inc., los cuales tienen un código de verificación. Recuerden que para obtener el certificado es opcional y como requisito es de haber aprobado el curso y este tiene un costo de $10. Ante cualquier inquietud sobre los contenidos del curso, pueden escribirme a mí mediante el botón de contactar con el profesor. Ahí me pueden escribir sus inquietudes, sus dudas acerca del curso y yo les contestaré en el transcurso del día. También, si surgen dudas técnicas sobre el uso de la plataforma, la pueden realizar al correo de alumnos@ebg.es y ellos se contactarán con ustedes. Este correo nada más lo van a utilizar ustedes si tienen dudas sobre el manejo de la plataforma o tienen algún problema para ingresar en ella. Los horarios. Bueno, como yo estoy en El Salvador y soy salvadoreña, pues arrancamos las clases siempre del lunes 26, o sea, este día, hasta el viernes 30, siempre iniciaremos a las 5 p.m. hora El Salvador. En Ecuador sería a las 6 p.m., en Bolivia a las 7 y en Argentina a las 8. Ahora bien, ¿de qué más o menos se va a tratar el curso? ¿O cuál es el objetivo? El objetivo del curso de fobia social es enseñar teorías y técnicas para poder intervenir efectivamente el trastorno de fobia social, para que los psicólogos y psicólogas cuenten con herramientas para ayudar en los casos donde se presente este tipo de trastorno de ansiedad. En algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a este tipo de casos y debemos de saber cómo actuar, ¿verdad? Porque este caso, bueno, los casos de fobia social tienen una particularidad increíble en cuanto a las características del consultante. Entonces, a veces alguno de terapeuta se puede sentir frustrado porque no obtiene los resultados que quisiera de forma rápida, ¿no? Y en este tipo de consultantes requiere de mucha paciencia y no presionarlos mucho. Entonces, aquí se les va a enseñar un poco de teoría y también técnicas efectivas para poder trabajarlo. Los contenidos del curso son, el día de ahora, que es la clase 1, vamos a hablar aspectos generales en el sentido de qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas y los tipos, porque recordemos que la ansiedad lleva una amplia gama de trastornos. La clase 2, que va a ser el día de mañana, nos vamos a centrar un poquito acerca del trastorno de personalidad evitativo, las causas y criterios diagnósticos. La clase 3, que será el día miércoles, entraremos de lleno a la fobia social
qué es y cuál es la diferencia del trastorno de personalidad evitativo, ya que bastantes psicólogos suelen confundirlo. ¿Por qué? Porque hay bastante similitud, tanto en las causas y en los síntomas. En la clase 4, que es quizás lo que todos esperan, que son las famosas técnicas, ¿no? Que todos buscan aprender técnicas y está excelente. La clase 4 se va a centrar en las técnicas cognitivas, efectivas para trabajar la fobia social. Y la clase 5, que sería el viernes 30, que con esa cerramos, es la técnica de desensibilización sistemática. Cómo usarla en estos casos y recomendaciones en su aplicación, ya que si bien es cierto, hay mucha información teórica de esta técnica, pero hay que tratar de acoplarla en el caso de fobia social, ¿verdad? No podemos exponerlos rápidamente con este tipo de consultantes. Entonces, esto es lo que se va a tratar el curso. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al uso de la plataforma, con el curso, o si no, arrancamos ya. Ok, aquí alguien me pregunta si las... Arlet me pregunta, ¿las clases quedan grabadas para verlas en otro momento? Sí, quedan grabadas, Arlet. Si en algún momento tienes alguna dificultad para ingresar, ¿verdad? Estas clases quedan grabadas y, si mal no me equivoco, se la estarán subiendo siempre en el curso, en la clase que corresponde, un día después. Eso. No sé si hay alguna otra inquietud en cuanto al manejo de la plataforma o de qué va a tratar el curso. No escucharon, no sé si escucharon el video, esto estoy viendo. A veces sucede que hay un problema en cuanto al compartir pantalla, compartir el video. A veces hay un problema con el sonido, está un poco desfasado. Pero igual, yo les puedo mandar el link, o sea, ustedes me pueden preguntar, ¿verdad? En contactar con el profesor y les mando el link de el uso de la plataforma. También lo pueden ver en Facebook, creo que está el video, el Facebook de Education Business Group. Ahí lo pueden ver también. Ok, para ingresar a la plataforma, recuerden que deben que ingresar a la página www.ebg.es, ¿verdad? Ustedes ahí se registran con el usuario del correo y la contraseña con el cual ustedes se inscribieron en el curso. Y ahí ya va a aparecer el curso de fobia social. No sé si hay alguna inquietud. Perfecto. Entonces, si gustan, arrancamos. Bueno, comenzamos. La ansiedad. ¿Cuáles son sus síntomas y sus tipos? En esto es muy importante, ¿no? La ansiedad es muy común. Creo que todos hemos escuchado, ya sea en nuestros familiares, en algún consultante, ¿no? Amistades que se quejan mucho de que sienten ansiedad. Y lo curioso es, no sé si ustedes sabían de eso, pero en el año 2015, las cifras que arrojó la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es que se estimaba que por lo menos 264 millones de personas alrededor del mundo sufrían de un trastorno de ansiedad. Imagínense, eso fue en el año 2015. Ahora, con la pandemia, estos casos se han incrementado. ¿Por qué? Por las cuarentenas obligatorias, por el miedo a enfermarse y contraer el virus, o aquellas personas que han perdido un ser querido, o aquellas personas que sobrevivieron al virus y temen volver a enfermarse, a contagiarse. Y aquellos, imagínense, estas personas que sobrevivieron, ¿no?, al virus, si alguno de ellos tuvo que pasar bastante tiempo en el hospital o tuvo que estar en una unidad de cuidados intensivos, pues los casos de ansiedad se incrementan. Y es normal
en cuanto a la situación que estamos atravesando. Pero esto de los casos de ansiedad no es algo nuevo, no es algo que la pandemia nos ha ocasionado, sino que esto es de tiempo atrás, ¿verdad? Y con la pandemia pues se agravó. En América Latina, por lo menos puedo hablar de mi país, El Salvador, el tema de la salud mental aún le falta un poco más de trayecto que recorrer. ¿En qué sentido? De que no hay mucha educación en cuanto a la salud mental y solo un grupo muy pequeño, muy limitado de personas logra acceder a tratamiento psicológico. La gran mayoría de personas deciden vivir con este tipo de trastornos de ansiedad por el miedo al que dirán o porque su familia no les comprende y les mencionan, no, es que tú estás loco, tú exageras todo, todo lo tomas muy a pecho, decimos nosotros, muy personal. No, porque tú quizás tienes la mente débil, por eso no puedes con las cosas. Entonces, todos esos comentarios, ¿no? Y las etiquetas que hay de la salud mental, que si tienes algún problema con tus emociones, con tus pensamientos y quieres ir al psicólogo, pues aún en este tiempo se le etiqueta de loco a la persona, cosa que no es así. Entonces, ¿qué hacen estas personas para tratar de solucionar sus problemas? Algunos sí logran ir a terapia, pero a escondidas, pero otros se centran mejor en su trabajo, ¿verdad? Otros se aíslan de las personas, ¿por qué? Porque nadie les entiende. Y otras personas, ¿qué suelen hacer? Buscan mejor refugiarse en las drogas y un grupo muy pequeño, pero también significativo, toma decisiones más drásticas, que es quitarse la vida. No sé cómo será en sus países, si está un poco más avanzado ese trayecto de la salud mental, o también pasa esta misma situación que las que les estoy comentando de mi país. Quisiera leerles. ¿Cuál sería la asociación entre la ansiedad y el estrés? Bueno, el estrés nos puede ocasionar ansiedad, porque recuerden que el estrés es una reacción ante un estímulo externo y es situacional. O sea, el estrés dura hasta que la situación pues desaparezca o que nosotros logremos enfrentarla con éxito. La ansiedad es lo que vamos a definir un poquito más adelante para aclarar mejor tu inquietud, pero no sé en sus países, ¿verdad? Si les pasa igual. Ah, ok. Ok, también en Uruguay y en Perú pasa lo mismo, igual en Costa Rica. Sí, influye mucho el factor económico, exacto. Son el servicio de la salud mental, no todas las personas lo pueden costear, entonces es otro problema, ¿no? Que no es muy accesible a todos los lados y es algo que también se debe trabajar bastante. Entonces, bien, si gustan, arrancamos. Entonces, ¿qué es la salud? ¿Qué es la ansiedad? Sí, ¿verdad? En Costa Rica, exacto, no se le da la importancia que merece. Y es cierto, eso es cierto. Se habla nada más de salud mental, por lo menos acá en el país, en el mes de octubre, que es el mes de la salud mental. ¿Por qué? Por el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Solo en ese momento se habla y solo se prioriza la salud física. Pero también es muy importante hablar de ella. Y como psicólogos o futuros psicólogos, debemos que también hacer eso, crear conciencia en las personas de no normalizar las cosas, porque ese es otro factor que solemos hacer, normalizar mucho. Entonces, vamos a definir qué es la ansiedad, primero, y eso es muy importante que aprendamos definiéndola y así enseñársela a nuestros consultantes, explicándoles de una forma mucho más sencilla qué es la ansiedad. Y la ansiedad es un mecanismo de defensa que sirve como una señal de alerta ante situaciones que una persona considere amenazantes. Es decir, que la función de la ansiedad es movilizar al organismo a estar alerta, enviar mensajes para huir o atacar.
y dispuesto para enfrentar los riesgos y amenazas de tal manera que no se concreticen o se minimicen sus consecuencias. Con esto prácticamente, si lo vemos de esta forma, la ansiedad de una forma normal y adaptativa ayuda al organismo a y anticiparse a las respuestas. Pero ¿cuándo es que la ansiedad es un problema? Porque si lo leemos de esta forma, y se lo he explicado de esta forma, pueden decir, ok, entonces la ansiedad no es un problema. ¿Cuándo se transforma en un problema? Cuando este mecanismo se desajusta y los miedos y las preocupaciones son tan intensas que ya paraliza a la persona, ¿verdad? Aquí ya la persona, el miedo que siente es totalmente irracional y desbordante. Por lo tanto, ya le comienza a afectar no solo a un área de su vida, no solo, digamos, en el área del trabajo, sino que también comienza a afectarle en su vida diaria, su familia, sus relaciones interpersonales y su propia concepción de sí mismo. Entonces, ahí estamos hablando ya de un problema, de un trastorno de ansiedad. Los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? Los síntomas a nivel físico tenemos que es la sequedad en la boca, mareo, inestabilidad. A esto me refiero con la inestabilidad, me refiero al aspecto de que algunos consultantes, o no sé, tal vez si alguno de ustedes tiene familiares que sufra de ansiedad, o si ustedes mismos han sufrido algún momento de su vida de ansiedad, pueden presentar este síntoma, y es que la persona no se siente segura de su propio cuerpo. ¿En qué sentido? Porque siente que se va a desmayar, que se va a caer, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la inestabilidad. Temblor en el cuerpo, ¿verdad? Hay personas que muestran temblor en las manos, en las piernas. Hay algunas personas que muestran temblor, pero en la mandíbula, y algunos tics nerviosos. Las parestesias. ¿A qué se refiere las parestesias? A la sensación de adormecimiento o hormigueo, le decimos de forma más coloquial aquí en El Salvador. ¿En qué sentido? Que es como que bastantes hormigas estuvieran en el cuerpo de la persona o en la parte específica. Prácticamente está adormecida, ya sea la mano, los pies, u otra parte del cuerpo. Tensión muscular. ¿Por qué? Porque como estamos en una alerta constante en nuestro cuerpo, pues los músculos se contraen, generando dolor y rigidez en la persona. Dolor de cabeza, disnea, que es la sensación de ahogo, ¿verdad? Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, aerofagia, que se refiere a la ingesta de aire. ¿En qué sentido? Como la persona siente que no puede respirar, hace esto. Abre más la boca y ingiere aire de forma literaria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La persona se llena de gases y esto genera bastante incomodidad y dolor. Meteorismo, que se refiere a aire acumulado en el intestino, generando gases también. La micción frecuente y taquicardia. A nivel psicológico, emocional y conductual, esto es lo más característico. Y es que he tenido bastantes consultantes que me expresan, es que tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Se refieren a esa sensación de estar en un peligro inminente. Si ustedes le preguntan, ¿qué es lo que crees que va a pasar? La persona le dice, no lo sé, pero va a ser algo muy malo. Entonces, como tienen esa sensación, evitan situaciones que les genere estas emociones negativas. Bueno, algo malo me va a pasar, entonces mejor no voy al trabajo, mejor no salgo con mis amigos. Entonces, poco a poco esta persona comienza a aislarse, que es otro síntoma, el aislamiento. Hay llanto, ¿verdad? Por razones a veces no aparentes, la persona no sabe por qué está llorando, solo quiere llorar. Hay sensación de desesperanza, que se refiere a esa sensación de que nadie le comprende y de que va a morir con esto. Preocupación, dificultad para concentrarse, come bastante porque siente un vacío en el estómago, o al contrario, no tiene hambre. ¿Por qué? Porque siente que el estómago está cerrado y si come, pues vomita.
Hay inquietud. ¿A qué me refiero con inquietud? Cuando la persona está golpeteando, se está moviendo de esta forma o mueve mucho las piernas. A eso me refiero con la inquietud. La inquietud es más que todo corporal. Despistes, sensación de nerviosismo, miedos constantes, aislamiento y dificultad para la expresión emocional. Entonces, estos son algunos síntomas. No sé si ustedes conocen de otro o han sufrido ustedes de ansiedad, en el sentido de que pueden decir, sí, yo he sentido esto, esto, lo otro, o he tenido consultantes que me expresan esto. No sé, quisiera saber un poco de ustedes. El sueño, sí. Algunas personas manifiestan esa sensación, ¿no? De que no pueden dormir, manifiestan insomnios, o al contrario, duermen pero no es tan reparador el sueño. O hay muchas pesadillas, que también es un factor de ansiedad, cuando la ansiedad es muy intensa. El escalofrío, sí, suele pasar, en especial con la ansiedad generalizada. Sí, exacto, la onicofagia. Es cierto, es muy común en algunas personas que son más propensas, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a hablar entonces un poquito más de algunas cosas que ustedes me han mencionado. Así que vamos a seguir para ampliarles un poco más de lo que ustedes me han escrito. Hay factores de riesgo. Sí, hay factores de riesgo o factores que inciden en que una persona sufra de ansiedad. Hay factores biológicos en el sentido de que, según varios estudios, expresan que las mujeres somos más propensas de sufrir de algún trastorno de ansiedad en algún momento de nuestras vidas, así como también tener un temperamento más inhibido o que hay antecedentes de familiares que sufran de ansiedad o de algún trastorno mental. A nivel de personalidad, influye mucho si la persona es tímida, que tenga dificultad para expresar las emociones o de identificarlas y que carezca o tenga muy pocas habilidades sociales. Claro, una persona que es tímida es más centrada en sí misma. Y no es tanto porque sea egoísta, sino porque teme a lo que las personas digan de él o de ella, o al contrario, piensa que al hablar de sus problemas va a causar un problema más grande, ¿verdad? Y no quiere darle tanta carga a su familia o a sus amigos. Y por lo tanto, las personas que son tímidas tienen pocas amistades o pocas redes de apoyo. Por eso los casos de ansiedad se agravan bastante con este tipo de personas. A nivel psicosocial, pues está el desempleo, que como estaba leyendo algunos comentarios, la situación económica, claro, la pandemia vino a afectar más de lo que ya estaba en algunos países la situación de los empleos, ¿no? Hubieron bastantes despidos, hay bastantes personas sin empleo y esto también genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque las deudas aún las tienen y eso no desaparece. Y las personas no van a ser tan condescendientes, ¿no? Entonces hay mucha ansiedad por ello. La pandemia nos puede generar ansiedad. La delincuencia, ¿verdad? Que por lo menos en El Salvador está muy presente siempre. También la familia, ¿verdad? Si la persona también ha vivido situaciones traumáticas, situaciones muy fuertes, puede generar ansiedad. También un factor, y eso lo quería aclarar acá, cuando la persona padece de enfermedades crónicas, no mortales, sino que son crónicas, ¿verdad? Como por ejemplo diabetes, colesterol, hipertensión. ¿Por qué? Porque van a estar pendientes de su salud y que en cualquier momento se puede complicar algo. Entonces, ¿qué puede llevar esto? A una ansiedad de cuidarse más. A veces algunas personas presentan ya cierta obsesión por la salud o miedo a enfermarse o miedo a morir. Entonces, en estos casos también se puede agravar. Y también
influye si la persona consume drogas, ¿verdad? Eso también altera los niveles de ansiedad. Entonces, estos son los factores. Entonces, ya hablamos un poco de la definición de la ansiedad, los síntomas y los factores que inciden en ella. Ahora vamos a hablar un poquito de la amplia gama de los trastornos de ansiedad. Uy, esperen, ¿qué me pasé? Ahora bien, que los trastornos de ansiedad. Tenemos el más común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Se refiere cuando una persona se preocupa excesivamente acerca de diversos problemas de la vida diaria durante por lo menos 6 meses. Esto puede durar más, ¿verdad? Puede durar más si no se trabaja. Y la persona siempre espera el peor resultado posible. Por lo tanto, va a tener dificultades para dormir, para concentrarse y otros síntomas presentes, ¿verdad? Algunos se muerden las uñas, se comen las uñas, otros el cabello, ¿no? Entonces, los síntomas de la ansiedad, estos se ven intensificados increíblemente. Entonces, la persona aquí tiene miedo a todo, ¿verdad? A situaciones en concreto pequeñas y otras mucho más complejas. Por ejemplo, si una persona está en desempleo y siente que tiene bastantes deudas, puede comenzar a sentir una ansiedad. Y como esto es constante, ¿no? Comienza a preocuparse tanto y ya comienza a tener miedo de todo. Incluso puede decir, ah, no, si salgo a la calle quizás me encuentre con alguien y me quiera hacer daño. La ansiedad generalizada tiende a ser así. Comienza a magnificar todo y la persona comienza a tener miedo de todo. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza con pensamientos persistentes y perturbadores, o sea, las obsesiones. Y usan los rituales, que son las compulsiones, para controlar la ansiedad producida por estos pensamientos. Los rituales influyen tanto en la vida de la persona, porque prácticamente que la estanca, la paraliza, que la persona se vuelve prisionera de sus propios pensamientos. Con esto de la pandemia, ¿verdad? Más que todo en la higiene, hay personas que han tomado muy en serio y en algunos casos muy extremo el lavado de manos. Algunas personas se lavan las manos con lejía y se las lavan, ¿qué? 10 veces en el día. Otros con otro tipo de jabones o rinzo o detergentes, ¿no? O otras personas se echan alcohol gel hasta en el rostro. Y esto ocasiona bastantes quemaduras, ¿no? Y algunos problemas ya en la piel. Y esto le está afectando tanto. ¿Por qué? Porque la persona no puede salir, no puede hacer alguna actividad si no se lava las manos o si no logra lavar los utensilios que está utilizando. Y no importa si está en su propia casa, también lo hace de forma compulsiva. Esto llevándolo en el ejemplo más que todo de la pandemia. El trastorno de pánico. Este es muy común, últimamente se está dando, pero se están dando más que todo en ataques de pánico, no el trastorno en sí, pero este se caracteriza por ataques repentinos de terror, usualmente acompañados por taquicardia, transpiración, la persona suda muchísimo, debilidad, mareos o desvanecimiento. Hay personas que el ataque de pánico es tan fuerte que se desmaya, pierde el conocimiento. Los ataques de pánico usualmente producen una sensación de irrealidad, miedo a una fatalidad inminente. Las personas piensan que se van a morir. O al contrario, miedo a perder el control o que se van a volver locas. Normalmente ellos sienten que es una eternidad, ¿no? Pero en realidad dura 10 o 15 minutos máximo. A este tipo de personas se les debe de enseñar primero a identificar los síntomas de un ataque de pánico. Y luego que comience a aprender técnicas de relajación que le ayuden. Pero eso lo vamos a centrar de las técnicas de relajación hasta en la clase 4. Pero normalmente en los trastornos de ansiedad suelen haber ataques de pánico, inclusive en las fobias. En las fobias lo podemos ver presente, ataques de pánico, no el trastorno de pánico en sí. También tenemos el trastorno de estrés postraumático. Entra en esta categoría de los trastornos de ansiedad
por los niveles de ansiedad intensos. Y recuerden que esto se desarrolla después de una experiencia aterrorizante que involucra daño físico o la amenaza de daño físico. La persona que desarrolla el trastorno de estrés postrauma puede ser aquella que fue afectada en primera instancia, haber sido espectadora o que haya sido víctima indirecta del hecho. Las personas que sobrevivieron, ¿no?, a algún abuso o violación sexual, también están las personas que sobrevivieron a violencia doméstica o los niños que fueron espectadores de la violencia doméstica de sus padres, pueden desarrollar estrés postrauma. También ser sobreviviente de desastres naturales. El caso de estar ingresado por mucho tiempo en un hospital, en especial en una unidad de cuidados intensivos, puede generar para algunas personas estrés postraumático, porque es mucho tiempo que pasan y su vida pues está en riesgo, está en peligro. También las personas que han sido secuestradas son personas que son más vulnerables a sufrir de estrés postraumático, pero también aquellas personas que han sufrido de amenazas. En en Latinoamérica los niveles de delincuencia pues son terribles, ¿no? Y en El Salvador una amenaza no podemos dudar que sea una broma, la tomamos muy en serio por la situación en la que se vive, por lo tanto puede generar mucho miedo en la persona. También aquellas personas que fueron espectadoras, es decir, que vieron cuando, digamos, una persona golpeó a otra de forma brutal, ¿verdad? Y aunque nosotros no sufrimos ningún daño, pero lo vimos, al igual que ver un asesinato, genera un fuerte impacto y un miedo terrible a que la otra persona, ¿verdad?, el victimario, nos reconozca, y aunque tal vez no sea así, tal vez no nos vio, pero si nos reconoce tenemos el miedo de que quiera hacernos lo mismo. Entonces, el trastorno de estrés postraumático es tan intenso, es una ansiedad, un terror intenso que paraliza mucho a la persona. Hay pesadillas, hay mucha introspección, en el sentido de que la persona comienza a reflexionar mucho, pero solo reflexiona el hecho en sí, ¿verdad? El suceso. Y crea un análisis en base al terror. Y son personas que se retraen, comienzan a retraerse demasiado, al punto que se aíslan. Y luego tenemos las fobias específicas, que son miedos intensos e irracionales hacia algo que en realidad constituye una amenaza mínima o nula. En este sentido, las fobias específicas son muchísimas, ¿verdad? Tenemos la fobia a los aviones, ¿verdad? Fobia a la muerte, el miedo terrible a morir, y eso lo hablaba en el curso anterior del duelo. Pues hay un miedo terrible a morir porque no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares o si hay vida después de la muerte. Y como no tenemos respuestas, pues nos genera mucho miedo. También está el miedo a las serpientes, miedo a los payasos, etc. Entonces, estos son algunos de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? De la amplia gama de los trastornos de ansiedad. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con todo lo que hemos hablado. ¿El tener ansiedad puede ser factor de riesgo para otros trastornos? Sí, se puede complicar en el sentido de que como la persona puede sentirse totalmente desesperanzada, ¿no?, que no tiene nadie que le comprenda, puede desarrollar depresión, ¿verdad? Y puede llevar a esta depresión a una depresión mayor y tener ya ideas suicidas. Así que sí, puede haber. Sí, exacto. Por cualquier objeto puede haber alguna fobia. Alguien, Karen Narváez me pregunta de terrores nocturnos. No sé si tu pregunta es acerca de si la ansiedad produce terrores nocturnos. Sí, más que todo cuando la ansiedad es demasiado intensa. Y si también, por ejemplo, hay también trastorno de estrés postraumático, sí, evidentemente hay terrores nocturnos. Pero también, si la ansiedad es muy, muy intensa, la persona puede sufrir de ello e incluso aún se sigue investigando de eso, pero las famosas parálisis del sueño también están muy vinculadas con la ansiedad intensa.
si la ansiedad se hereda o se crea por motivos personales. En la mayoría de casos, por lo menos de los que yo he trabajado, son aprendidos, ¿verdad? Y son por constructos de significados que la persona hace, ¿verdad? Influye mucho el estilo de crianza, el tipo de familia, ¿verdad? Aquí va tanto padres demasiado sobreprotectores que les genera prácticamente al niño pues un miedo a todo. Entonces crea en ellos adultos ansiosos. Entonces, por lo menos desde mi experiencia te puedo decir que he tenido más casos por aprendizaje, es decir, que ellos comienzan a construirlo a lo largo del tiempo, no tanto por factores hereditarios. Sí, la fobia social estaría dentro de los tipos de ansiedad de fobias específicas. No lo quise poner acá porque lo vamos a centrar más, ¿verdad? Eso se va a centrar con mayor profundidad. Hoy quise nada más hablarle de aspectos generales, por eso, pero sí entra en fobias específicas. Se puede con el tiempo, se puede con el pasar del tiempo sin necesidad de algún tratamiento. ¿A qué te refieres? ¿A que la persona se sienta mejor? Es decir, que se recupere, que reajuste su mecanismo de defensa sin tratamiento. Fíjate que si la ansiedad ya es muy paralizante, no. Necesita tratamiento de intervención psicológica. El TOC. Fíjate que el TOC sí tiene también, pueden haber antecedentes biológicos, pero también puede haber una experiencia traumatizante. Te pongo un ejemplo de ello. En el tiempo de la guerra, ¿verdad? La guerra civil de aquí en el país, pues fue un momento muy duro, muy crucial, y las personas que sobrevivieron, hubo una persona en específico que prácticamente mataron a toda su familia y ella tuvo que esconderse en los cadáveres de su familia para que, pues, para que las personas, más que todo en ese tiempo eran los militares, no los mataran. Bueno, no la mataran a ella porque habían matado a todos los demás. Entonces, en el caso de ella, como pasó 2 noches, los, bueno, prácticamente con todos los cadáveres ahí, envuelta en sangre de ellos, después generó un trastorno obsesivo compulsivo. Ella se bañaba todo el tiempo, incluso comenzó a bañarse con lejía para quitarse el olor de sangre. Entonces también pueden haber experiencias traumáticas en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí hay otros trastornos con origen biológico, y eso lo vamos a hablar el día de mañana. ¿Realmente se puede controlar la ansiedad o se puede sobrellevar? Porque controlar sería interrumpir a voluntad inmediata la crisis de ansiedad. Más que controlar es manejar. Y la verdad es que sí se puede manejar la ansiedad. O sea, cuando ustedes atienden personas con ansiedad, les enseñan a cómo manejarla y cómo identificarla, ¿verdad? Para que logren tener pensamientos mucho más racionales. En este sentido, recuerden que la ansiedad conlleva, que todo, la ansiedad como trastorno, conlleva a pensamientos irracionales, ¿verdad? No son adaptativos. Por lo tanto, en terapia se les enseña a cómo tener pensamientos más racionales y adaptativos. Por eso en este tipo de casos, funciona muy bien el modelo cognitivo-conductual. Pero también lo pueden fusionar, ¿verdad? Con técnicas más que todo integrativas, ¿verdad? Musicoterapia, arteterapia, ayuda también en estos casos. Ah, ok. Sí, sí. Hay técnicas para adaptar, ¿verdad? Y más que todo reducir los niveles de ansiedad. Hay técnicas para eso. Y créeme que funcionan muy bien. Los consultantes pueden presentar después, digamos, 3 años, 2 años después, ataques de pánico, porque es normal que hayan ciertas recaídas, pero no se hay que tomar como fracaso, sino que inclusive los mismos consultantes expresan, ya logro identificar que es un ataque de pánico, logro saber qué está pasando, logro saber qué es lo que me pone ansioso, entonces ya sé cómo trabajarlo.
y efectivamente logran reducir los niveles de ansiedad, pero esto se logra con tratamiento, no por sí solo. Fíjate que síntomas diferentes en el caso de un niño, quizás el único síntoma distinto, porque el niño también puede presentar miedos, pesadillas, retraimiento. En el caso de los niños, tienen conductas, por ejemplo, si el niño antes no se chupaba el dedo, pues ahora vuelve a chuparse el dedo, ¿no? O se hacen pipí en la cama o se hacen pupú también encima. Entonces, esto también suele pasar más que todo en los niños, ¿verdad? No sé si hay alguna otra inquietud. ¿Cuál es la intervención adecuada ante un trastorno de pánico? Bueno, lo vamos a hablar un poquito más en el caso de fobia social, porque lo podemos trabajar también en esas técnicas, ¿no? En las técnicas cognitivas, pero más que todo se centra en reestructurar pensamientos, también en aspectos de relajación, se le enseña mucha relajación, y eso lo vamos a ver también en estos casos de fobia social. A estas personas, como tienen mucha ansiedad, ¿verdad? Las fobias específicas, también la fobia social que va dentro de esta categoría, puede generar ataques de pánico. Por eso a las personas se les enseña, primero, qué es un ataque de pánico, cómo identificarlo y aprender a usar bastantes técnicas de relajación. Pero obviamente no solo con la técnica de relajación pues se quita el trastorno de pánico, los ataques de pánico, sino que también va en conjunto reestructuración cognitiva, ¿verdad? Reestructuramos pensamientos irracionales que están presentes y también técnicas de exposición. Exacto, exacto. Quiero ver quién puso esta respuesta del diálogo socrático. Marcela creo que es. Así es, perfectamente exacto. Recuerden que la ansiedad es la forma en que la persona prácticamente construye significados, es decir, la interpretación que dan del hecho. La situación en sí no genera ansiedad, sino que es la interpretación que damos de esa situación nos genera ansiedad. Y si nosotros aprendemos a identificar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y logramos debatirlos, crear pensamientos más adaptativos, la ansiedad disminuye. Así como también si aprendemos técnicas de relajación mental, ayudan perfecto para este tipo de casos. Exacto, se hace psicoeducación en estas personas. No sé si hay otra inquietud, otra duda acerca de esto, ¿verdad? En cuanto a las generalidades. Si respondí sus inquietudes, que me hicieron algunos acá, o han quedado con algunas dudas. Perfecto. El dejar la medicación. Me gusta mucho ese comentario. Es complicado también, ¿por qué? Porque las personas normalmente acuden con el psiquiatra, ¿verdad? Que es un médico que ha estudiado psiquiatría, ¿no? Que es la especialidad. Entonces, el psiquiatra, pues, es el que receta fármacos. El problema es que la mayoría de los casos de ansiedad se pueden trabajar perfectamente con psicoterapia. Los fármacos lo que crean es dependencia en la persona. ¿Y qué sucede? Que la persona comienza a hacerse como eh, querer más las dosis. ¿Por qué? Porque ya la dosis que le dejó el doctor pues ya no le funciona. Entonces quiere más, quiere más. Los fármacos, los medicamentos ayudan para disminuir la sintomatología, pero no trabaja el origen de la ansiedad. En psicoterapia trabajamos el origen de la ansiedad. Entonces ya la persona al conocer el por qué tiene ansiedad, el por qué la tiene, cómo se construyó, pues puede trabajar mejor.
Exacto, crean la codependencia a los fármacos, efectivamente. Hay otra, les quiero aclarar también esto, que no lo puse, pero también es importante que ustedes lo sepan, que ahora el DSM-5, ¿verdad? Que es prácticamente el manual que utilizamos los psicólogos, ya ha colocado el trastorno de ansiedad por hipocondría, ¿verdad? La hipocondría es el miedo a enfermarse, a que tenemos algo, una enfermedad terrible y que ningún doctor nos la encuentra. Entonces, el tratamiento para este tipo de casos, ¿verdad? Que es la hipocondría, requiere mayor esfuerzo, ¿verdad? Es más largo, más duradero el tratamiento y mayor tipo de técnicas de reconstrucción cognitiva. Entonces, eso para aclararles a ustedes también. Claro, miren, con los fármacos, con los medicamentos, por lo menos nosotros en El Salvador lo manejamos de esta forma. Si hay un daño orgánico en el cerebro, ¿verdad? Sí es recomendable que vaya con un psiquiatra o que haya un problema en cuanto a los neurotransmisores, ¿verdad? Porque ya es algo biológico. Pero si no hay ningún daño, ¿verdad? Orgánico ni algún problema con los neurotransmisores, se puede trabajar perfectamente con psicoterapia. Eso aclararles también, por lo menos en El Salvador así se trabaja. No sé en el caso de ustedes, en sus países, si también es de esa forma o no. No sé si hay otras preguntas, algunas inquietudes. Ah, ok, en Ecuador también es igual, ok, perfecto. Descuida, Melina. Sí, sí, la hipocondría también entra en los trastornos de ansiedad, solo que en este caso es mucho más complejo, ¿verdad? Es más duradero el tratamiento con este tipo de casos de hipocondría. Ok, perfecto. Sí, exacto. El médico se transforma más que todo en, al principio es la primera opción para bastantes personas, pero hay doctores, ¿verdad? Hay doctores médicos que ellos al notar que no hay virus, no hay bacteria, no hay algo orgánico, lo mandan al psicólogo, porque se dan cuenta que es un problema más que todo psicológico. No quiere decir que no exista, sino que el problema es una dolencia psicológica. Exacto, efectivamente. Como dice Juan Andrés, depende mucho de algunos casos, ¿verdad? Pero sí, por lo menos en mi experiencia, por más complicado que esté el caso de ansiedad, sí se puede trabajar muy bien con psicoterapia. Se puede trabajar muy bien. A menos que ya tenga otro tipo de patología, pues sí, van a requerir de fármacos. Entonces, perfecto. Eh, si no hay alguna duda, vamos a finalizar el curso, pero siempre finalizo yo con una frase, y es, el temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Recordemos que el temor, el miedo, pues son emociones básicas del ser humano, y como emoción básica también tiene su propia función, y es más que todo proteger, es decir, conservar la vida de la persona, y también que pueda anticiparse las respuestas, ¿no? A evitar ciertas cosas que le generen incomodidad o que perjudiquen su vida. Pero el temor en realidad no nos paraliza, el miedo no nos paraliza. La ansiedad como trastorno sí, porque este miedo ya se transforma en pánico y este miedo es tan intenso, tan desbordante, que ya es más que todo irracional. Entonces sí paraliza, estanca a la persona, no la deja avanzar. Y Kurt Goldstein, bueno, van a disculpar mi inglés, que quizás no es muy bueno, pero él lo dijo muy bien, ¿verdad? Con esta frase. Explicó muy bien cómo es la ansiedad. Así que recuerden que el día de mañana nos vemos siempre a las 5 de la tarde, hora El Salvador,
se tienen que meter siempre en la plataforma para poder ingresar en vivo a las clases. Y el día de mañana vamos a hablar acerca de el trastorno de personalidad evitativo. Es un trastorno que ha causado mucha controversia en el sentido de que aún se sigue investigando las causas de este. Pero hay bastantes estudios que han corroborado por lo menos una de las causas más importantes. Y eso voy a tener que responder hasta el día de mañana la pregunta que me hizo alguien, que si había otro trastorno con antecedentes biológicos. Entonces, eso lo voy a responder hasta el día de mañana en esa clase. Por favor, no se la pierdan. Es un tema muy interesante, muy bonito, y espero que les haya gustado esta clase, ¿verdad? Espero que haya quedado todo claro, y de igual forma invitarles si tienen alguna duda, alguna inquietud con los contenidos, recuerden escribirme apretando el botón contactar al profesor. Así que los espero mañana a la misma hora. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós.